unir. Vamos 25. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de unir. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que tiene que ver con crecimiento microbiano. Nosotros hemos visto que para que los microorganismos puedan desarrollar, pues van a necesitar una fuente de carbono. Esta fuente de carbono, pues puede ser el CO2. Entonces estamos hablando de autotrofía. ¿Alguien quiere entrar? Vamos a que entren. Y en el caso de los compuestos orgánicos, estaremos hablando de heterotrofía. Aparte, los organismos necesitan una fuente de energía. Y esta fuente de energía habíamos comentado que podía ser la luz. Si es la luz, pues estamos hablando de fototrofía. Y si estamos utilizando compuestos químicos, hablamos de quimiotrofía. Los organismos, aparte de tener una fuente de carbono, una fuente de energía, pues va a requerir de otros componentes llamados macronutrientes, entre los cuales encontramos al fósforo, al azufre, etcétera. Diferentes compuestos que se requieren en mayor concentración y también se requiere de micronutrientes. Estos micronutrientes, pues todo esto lo van a tomar del ambiente y hay algunos organismos pues, que van a requerir factores de crecimiento. Algunos los pueden sintetizar. Y hablamos de la prototrofía. Y en los organismos que no pueden sintetizar, estos constituyentes celulares lo tienen que tomar del medio de cultivo, nosotros se lo tenemos que proporcionar. Estamos hablando de autotrofía. Entonces, eso es en general lo que los microorganismos requieren para poder sintetizar sus constituyentes celulares, su pared celular, membrana, ácidos nucleicos, todo lo que requiere para poder
obtener precursores biosintéticos y poder sintetizar sus componentes celulares, todo transformarlo a todo lo que requiere la célula para poder reparar, poder sintetizar, y si el organismo va a entrar en división celular, pues estos microorganismos tendrán que sintetizar todos los constituyentes celulares. En el caso, imagínense ustedes un alimento o los puestos de la calle que están a la entrada de biológicas, donde ponen una torre de carne y que toda la gente que camina y levantan el polvo que hay en el piso, el movimiento de los carros, el mismo movimiento del aire, levanta todo lo que hay en el suelo, las partículas que hay en el suelo y caen ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los organismos al caer en este complejo tan grande que hay ahí de nutrientes? Pues van a tener que adaptarse para empezar a crecer. Y ya habíamos visto anteriormente, cuando hablamos de metabolismo, que los organismos pues necesitan que degradar muchos de los constituyentes, muchos de los nutrientes que hay en el exterior, porque son material muy complejo. Y entonces tienen que ir hidrolizando y fragmentando estas moléculas de alto peso molecular para obtener componentes de menor peso molecular y así poder llevar a cabo la reparación o la duplicación de la célula. Entonces, esto lo van a tomar del ambiente y los microorganismos empezarán a crecer. Entonces, ¿qué vamos a entender por crecimiento? Pues el crecimiento no es otra cosa. Yo lo puedo ver, el crecimiento lo puedo ver desde dos puntos de vista. Uno, de forma individual, y otro, de forma poblacional. Si nosotros hablamos de crecimiento individual, pues vamos a hablar que este es el aumento ordenado de todos los constituyentes celulares, es decir, el organismo tendrá que tomar a partir de este material, de esta fuente de carbono, de energía, de todos los nutrientes que hay en el ambiente para poder satisfacer sus necesidades y aumentar de talla, aumentar la forma individual. Y cuando hablamos de aumento poblacional, pues hablamos en el incremento en el número de individuos. O sea, un aumento que vamos nosotros a poder determinar para poder evaluar cómo los organismos pueden multiplicarse. Observar a una bacteria en división celular, pues va a ser muy complicado, primero por el tamaño que tienen los microorganismos y que nosotros podamos estar siguiendo a lo largo de las horas bajo un microscopio, pues sería algo complejo. Entonces nosotros lo que hacemos principalmente es evaluar crecimientos poblacionales, porque eso sí los podemos observar, los podemos medir, podemos determinar las características del cultivo del organismo. Entonces, cuando nosotros evaluamos el crecimiento de un organismo, pues nosotros vemos, podemos formar dos líneas para evaluar el crecimiento. Y vamos a ver que el organismo va a presentar el siguiente comportamiento. En el eje de las paradas vamos a poner nosotros el número de microorganismos. Y en el eje de las acostadas veríamos nosotros el tiempo. Veríamos cómo el organismo va a invertir un tiempo para poder desarrollar. Entonces, tenemos un número de microorganismos respecto al tiempo y así vamos a evaluar el crecimiento. Vamos a observar que los organismos van a presentar una pequeña fase, una primera fase, la cual se le va a denominar fase lag. La fase lag. Esta fase lag es una fase de adaptación. ¿Qué sucede en la fase lag? ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros? Que el número de microorganismos vamos a abreviarlo, porque no nos va a alcanzar aquí el espacio. Este número de microorganismos pues va a ser constante. O sea, no vemos que incremente el número de microorganismos, va a permanecer porque esta es una fase de adaptación.
¿Qué es lo que tiene que hacer el organismo cuando llega y se encuentra esta complejidad de nutrientes en el ambiente? Pues tiene que adaptarse. Esta es una fase de adaptación. La fase lag es una fase de adaptación donde el organismo pues va a sintetizar pues lo que requiera para poder utilizar todo lo que hay en el ambiente. Entonces, si el número de microorganismos es constante, significa que el microorganismo no se está duplicando, solo lo que está haciendo es aumentar en talla, porque está tomando los nutrientes del ambiente para sintetizar sus constituyentes y empezar a hacer la replicación del material genético y ahora sí empezar su división celular. Por lo tanto, el material genético, en este caso el DNA, va a ser constante. No vemos un incremento en el DNA porque el número de microorganismos también permanece constante. En ese momento, la célula no ha empezado división celular, solo está preparándose para entrar a una fase de duplicación de microorganismos. ¿Qué es lo que va a aumentar aquí? Tiene que suceder algo dentro de este momento cuando la célula está asimilando los nutrientes que hay en el exterior. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a sintetizar, va a haber síntesis de RNA. Este sí se tiene que aumentar y principalmente este RNA va a tener una función de ser RNA mensajero, porque al estar sintetizando el RNA, pues se tiene que estar traduciendo esto y por lo tanto va a haber síntesis de proteínas. Entonces se va a aumentar la síntesis de proteínas y estas proteínas pues tienen una gran actividad principalmente enzimática. Es aquí pues, donde estas enzimas que nosotros habíamos platicado de ellas, llamadas inducibles, se van a empezar a sintetizar porque se está eh, sintetizando las enzimas que requiere para degradar la complejidad de estos nutrientes. Y ustedes ya lo habíamos platicado, en el caso si en el medio hubiera lactosa y la bacteria presente el Operon lac, tendría que sintetizar la enzima necesaria para poder utilizar la lactosa. En el caso de proteínas, de moléculas de alto peso molecular, pues tiene que estar sintetizando proteasas extracelulares, glicosidasas extracelulares y todos los como lipasas y todo lo que se pueda utilizar para poder degradar la complejidad. Entonces, esta fase esa fase de adaptación es una fase de inducción al crecimiento microbiano. Entonces, esto es lo que está sucediendo en la primera fase. ¿De qué depende la duración de esta fase? ¿De qué dependerá si esta fase dure o no dure? O sea, la fase puede existir o no puede existir. Y esto pues es sencillo. Si yo tengo un microorganismo que lo transfiero de un caldo BHI a otro caldo BHI, pues ahí prácticamente no va a haber fase de inducción porque es el mismo medio de cultivo. Cuando yo cambio el medio de cultivo a un microorganismo, pues ¿qué es lo que tiene que hacer el microorganismo? Adaptarse para poder crecer en el nuevo medio de cultivo. Entonces, esta fase puede permanecer o no existir. Entonces, ¿de qué depende esta fase? Pues va a depender, en primer lugar, del número de microorganismos, es decir, del inóculo. Si yo al inocular un medio diluyo demasiado a los microorganismos, la fase de adaptación va a ser muy larga, porque al diluir el medio, cambiarlo de un medio líquido, y lo que hago es que se pierda una gran cantidad de electrolitos por la dilución que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El microorganismo va a tardar en adaptarse para poder lograr crecer. ¿De qué más depende? Pues va a depender de la edad del cultivo. Popular, cultivos ya viejos tienden a tardar más en poder crecer. En cambio, los cultivos jóvenes van a tener una fase de adaptación muy corta. Depende de qué otra cosa va a depender la duración, pues depende del estado fisiológico del microorganismo. Es decir,
Si el organismo ha permanecido mucho tiempo en un estrés nutrimental, es decir, no ha comido el microorganismo por un buen tiempo, porque hay escasez de nutrientes. Por ejemplo, si la bacteria es esporulada y hubo escasez de nutrientes, la bacteria tuvo que haber esporulado. Luego entonces esa espora se tendría que activar para empezar otra vez a generar una célula vegetativa y poderse adaptar y empezar a crecer. Entonces depende del estado fisiológico del microorganismo, del número de células, de la edad, del inóculo, de la dilución que yo estoy haciendo, y por supuesto que el microorganismo presente o no presente esta, estas enzimas necesarias para poder asimilar todo lo que hay en el ambiente. Entonces, esto es lo que está sucediendo en la primera fase. Es decir, si ustedes ven, no parte de cero, partimos de un número inicial de microorganismos, no partimos de la intersección, porque esto, si partimos de cero y de repente aparece crecimiento, esto significaría que existe la generación espontánea. Y ya San Luis Pasteur, desde 1864, dijo que la generación espontánea no existe. Entonces, aquí tenemos que tener un número de microorganismos inicial, el cual se va a adaptar a las condiciones que ha llegado. En el caso de los puestos de ahí de la entrada de ciencias biológicas, después nosotros nos comimos un sustancial taco, una gordita, y este llegó a nuestro intestino. En el intestino encuentra más bacterias, encuentra una complejidad de nutrientes. El microorganismo se tendría que adaptar para empezar a crecer bajo las nuevas condiciones donde está llegando el microorganismo. Después de esta fase, donde el microorganismo ya se ha adaptado, ahora vendrá una fase activa del microorganismo. Esta fase activa donde el microorganismo está desarrollando se denomina fase log. Esta fase log, pues su nombre lo dice, pues es de logarítmica, es una fase exponencial. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la fase log? En esta fase log, lo que está sucediendo es que los organismos están aumentando continuamente, entonces están duplicándose rápidamente. Entonces hay un incremento en el número de microorganismos. En el número de microorganismos. Este incremento, pues bajo las condiciones, bajo las características del desarrollo del organismo, pues van a aumentar rápidamente la síntesis de ácidos nucleicos, hay incremento en la síntesis de proteínas. ¿Qué más hay? Incremento de síntesis de proteínas. Bueno, el microorganismo se duplica a un tiempo muy corto, al cual se le llama tiempo de generación. Entonces, el tiempo de generación es el mínimo que presenta el microorganismo, es mínimo. Y este tiempo de generación es constante. La velocidad de crecimiento es máxima. Y también es constante. Entonces, el microorganismo se está duplicando continuamente. Es una fase exponencial, no solo es una fase logarítmica, es una fase exponencial. Donde el organismo se duplica a un tiempo muy corto. Todos los constituyentes celulares se están sintetizando a la misma velocidad y se dice que el crecimiento es balanceado. ¿Sí? Todos los constituyentes celulares se están sintetizando a la misma velocidad. Pared, membrana, cápsula, ácidos nucleicos, todos los constituyentes celulares se están sintetizando a una máxima velocidad. Por eso se dice que el crecimiento es balanceado. ¿De qué depende la duración de la fase? ¿A qué creen ustedes que puede deberse la duración? ¿A qué lo pueden atribuir?
¿Cuál será la limitante aquí en esta fase? ¿Alguien se puede Cantidad de imaginar? La nutrientes. cantidad de nutrientes que tiene el medio. Correcto. Muy bien. Es la concentración de los nutrientes. Claro, como se está, si aquí hay una fuerza, una fuente importante de nutrientes, el microorganismo va a estar creciendo, pero como hay disminución en la concentración de nutrientes, cada vez que el microorganismo se está multiplicando, está consumiendo los nutrientes, pues la duración de esta fase es por la concentración de nutrientes. ¿Qué más? Aquí se van a sintetizar los metabolitos primarios y empiezan a acumularse productos del metabolismo. Estos productos del metabolismo pues van a ser muchas veces tóxicos para el organismo y muchas veces no los pueden eliminar. ¿Y qué otra limitante vamos a tener aparte de metabolitos? Aquí, metabolitos, la síntesis de metabolitos, pues vamos a tener nosotros el espacio. El espacio va a ser importante porque como ya no va a haber, empiezan a aumentar el número de microorganismos, empieza a haber disminución de espacio, hay competencia entre los mismos organismos porque tienen que estar viendo el espacio y los nutrientes. Después de que el microorganismo ha crecido, llegará a la siguiente fase. A esta fase se denomina fase estacionaria. La fase estacionaria. Ahora, ¿de qué dependerá la fase estacionaria? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en la fase estacionaria? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Otra vez la curva se vuelve asintótica, lo cual significa que el número de microorganismos ¿Es constante? Claro, es constante. Pero entonces, ¿qué diferencia va a existir con la fase lag cuando el número de microorganismos es constante? ¿Cuál será la diferencia entre una y la otra? Aquí no hay división celular en la fase lag. En la fase estacionaria sí hay todavía división celular. O sea, el número de nacimientos, por así llamarlo, va a ser igual al número de funciones. ¿Sí? Entonces, por cada célula que nazca se tiene que morir uno. Y por eso se mantiene el número de microorganismos todavía desarrollándose. Ahora, aquí ya el microorganismo está agotando prácticamente los nutrientes, pero ya cada microorganismo lleva una velocidad diferente de crecimiento. No tiene una velocidad igual que aquí, una velocidad constante de crecimiento, sino aquí a los tiempos cada microorganismo no está llevando a cabo una sincronía en la división. Se dice aquí que el crecimiento es no balanceado. ¿Por qué? Porque no todos los organismos se están dividiendo a la misma velocidad, no todos los constituyentes celulares se están sintetizando a la misma velocidad y eso es lo que va a provocar la limitante en el crecimiento de los organismos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, profe. Entonces, profesor, perdón, en fase lag, todos los microorganismos que estén presentes van a sintetizar sus constituyentes a la misma velocidad, pero en la fase estacionaria no. Se puede decir que ahí es como que cada quien por su lado, por así decirlo. Así es. ¿Sí? Ok, gracias. Ajá. Profe, entonces, mándeme. Otra diferencia de la fase lag con la fase estacionaria no podría ser que ya se acabó los nutrientes en la fase estacionaria y por eso también se aplana como la curva. Muy bien. La duración de la fase lag. Ahora sí, ¿a qué depende? Es lo que acabas de decir.
Que la fase lag, pues, bueno, con la diferencia con la estacionaria es de que en la fase lag apenas hay nutrientes y apenas va a empezar la división y en la fase estacionaria ya se acabaron los nutrientes Ujú. y por eso se aplana otra vez la curva. Aquí, la limitante en esta fase son los nutrientes. ¿Sí? Como ya se han agotado los nutrientes, ya no hay espacio. O sea, ya no hay espacio, ya no hay nutrientes y además se siguen acumulando de metabolitos y estos metabolitos son tóxicos. Aquí se sintetizan los metabolitos secundarios. ¿Cuáles serían los metabolitos secundarios? Profe, ¿no sería ahí la fase Fase estacionaria? estacionaria. Ujú. Perdón, si es cierto. Sí, muy bien. Entonces estamos los metabolitos secundarios. ¿Cómo qué metabolitos secundarios conocen ustedes? ¿Alguno que se sepan? Los Un productos de antibiótico. alimentación. Antibiótico, muy bien. Entonces van a sintetizar productos tóxicos como los antibióticos. Toxinas, pigmentos, como los pigmentos de fusible, en el crecimiento bacteriano. Entonces todo esto se va a ir pues limitando ya el crecimiento del microorganismo, sigue la acumulación de productos tóxicos y esos productos tóxicos también son para el microorganismo, no solo son para todos los que están alrededor, sino para el mismo que está creciendo. Y entonces, ¿qué pasará? Pues como ya no encuentra ningún otro sustrato, entrará a la última fase del crecimiento, que es la fase de muerte. Llegaremos a la última fase, que es la muerte celular. Entonces estamos nosotros en la fase. Esto que sucede en la fase de muerte, pues hay una caída en la viabilidad de los microorganismos. Es decir, el número de muertes es exponencial. O sea, cae bruscamente la viabilidad de los microorganismos. La fase es irreversible. O sea, ya muriéndose esto, pues ya no hay forma de revivir a los microorganismos. Y entonces, pues, ¿por qué se va a dar esto? Por la acumulación de productos tóxicos y porque no hay nutrientes para que el microorganismo pueda seguir creciendo. Y esto es lo que está sucediendo en un crecimiento normal del microorganismo, es decir, siguiendo la regla de la vida, nace, crece, se reproduce y muere. El microorganismo se adapta a las condiciones a donde ha llegado y va a encontrar las condiciones propicias, se multiplicará activamente, cesará su crecimiento porque ya no hay suficientes nutrientes, empiezan a acumularse productos tóxicos y si no encuentra otra forma de dónde tener nutrientes, llegará a la última fase, la fase de muerte. Y esto es el comportamiento normal de un organismo en general cuando evaluamos el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con un organismo? Nosotros tenemos un organismo, el microorganismo está en la fase lag. Esta fase lag va a ser que el organismo, a la hora que encuentre las condiciones adecuadas, el microorganismo se divida. Como las bacterias se dividen por fisión binaria, me dará origen a dos células idénticas. Transcurrido el tiempo, estos microorganismos entrarán en una fase activa, ya están en la fase logarítmica. ¿Y qué van a hacer los microorganismos? Pues lo mismo,
se van a dividir y me van a dar origen a dos células idénticas. Igual que la célula madre me dará origen a dos células. Bueno, yo lo estoy tratando de dibujar lo más igual posible, ¿no? Entonces, esta me van a dar origen a otras dos células. Transcurrido el tiempo, volverá a suceder lo mismo. Esta célula se dividirá, esta se va a dividir. Qué difícil es dibujar en computadora. Bueno, Sí. nunca lo había hecho. Esta es la primera vez que estoy dando una clase así. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Porque de esta presentación de crecimiento siempre la doy a capela, no tengo presentación en PowerPoint. Entonces ahorita me estoy aquí ideando cómo hacer la clase. Entonces me estoy divirtiendo, haciendo bolitas, palitos, estoy haciendo celulitas, y seguimos dividiendo más celulitas, seguimos haciendo más celulitas, más, más celulitas y otra celulita por acá. Bueno, la idea es esa, que cada célula se va a ir dividiendo y me va a ir dando 2, 2, 2 por fisión binaria. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Yo voy a tener un número inicial de microorganismos y voy a tener un número final de microorganismos. Entonces yo coloqué un inóculo, pasó un determinado tiempo y obtengo un número final de microorganismos. Algo importante, pues es que los organismos se dividen por fisión binaria. Entonces, decir, me dan dos células cada vez que se dividen. Por lo tanto, pues yo puedo calcular el crecimiento del organismo. Entre un organismo aquí nosotros vemos cómo lo he dividido. Aquí yo tengo una generación, ¿sí? Aquí hay una generación, aquí sería 2 generaciones, 3 generaciones, etcétera. Entonces, cada vez que hay una duplicidad del número de microorganismos, estoy obteniendo una generación nueva de organismos. Entonces, todas esas cosas me ayudan a nosotros para poder calcular el crecimiento microbiano. Entonces, ¿cómo le vamos a calcular? Bueno, pues vamos a meterle cálculos a esto. Yo puedo decir que el número final de microorganismos es igual al número inicial de microorganismos. O sea, yo para tener un número final tuve que haber puesto un número inicial por 2 a la n, ¿sí? Donde n es el número de generaciones. ¿Qué le pasa a esta cosa? Se aloca así. Sí, tenemos el número de generaciones. Por lo tanto, pues yo puedo colocar aquí, nada más sustituyo los valores. Si yo digo que n0 es igual a 2, hubo 3 generaciones
pues yo calculo mi NF. Entonces mi NF va a ser igual a 2 por 2 al cubo. Y esto me va a dar igual a 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y así yo puedo calcular el número de microorganismos cuando tuve, sabiendo el inóculo, cuántas poblaciones hubo, pues voy a calcular el número de microorganismos al final de lo que tengo. Y así se calcula el número de microorganismos. Ahora, la única fase donde yo puedo calcular el número de microorganismos siempre va a ser la fase log, porque así yo sé que aquí el microorganismo se está dividiendo continuamente. Es decir, en esta curva yo puedo tener un número inicial y tengo un número final de microorganismos. Tengo un tiempo 0 y tengo un tiempo 1. O sea que el microorganismo invirtió un tiempo para poder dividirse y obtener el número final de microorganismos. Esto yo lo puedo calcular únicamente en la fase logarítmica, de que en esta fase los microorganismos se están dividiendo activamente. Entonces, esta ecuación, ¿cómo la puedo hacer que se convierta en una recta? Pues muy sencillo, mis queridos ingenieros, ¿cómo lo hacemos? Sacarlo el inverso. Sacando logaritmos. Con el logaritmo. Los logaritmos. Y así obligamos a que esto se comporte como una recta, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Si yo tengo NF es igual a N0 por 2 a la N, ¿cómo me quedaría mi ecuación final? De NF más log de NO más N log de 2. A ver, estamos en esta ecuación, aquí. Esa es la que quiero que sacando logaritmos. Entonces quedaría logaritmo de NF. NF. Ajá. Es igual Logaritmo de logaritmo del número inicial Más N log de 2. más N. Muy bien. Log de 2. Perfectamente. Ya tenemos nosotros ahora que hice, no sé qué hice. Pizarra. ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? No sé qué hice. ¿Dónde quedó lo que estaba haciendo? ¿Alguien sabe cómo puedo regresar a lo que estaba trabajando? Jóvenes, ayúdenme. Con escape. Con escape. Control Z. Escape, En su control, compu, Z. No. en su compu viene escape, ¿no? En la parte de, superior izquierda, la tecla. Sí, aquí, pero estoy poniendo, no me está cambiando el brillo de la pantalla, pero no. A ver, no sé qué hice. Profe, y si se va a la parte de abajo que dice compartir pantalla, yo creo que oprimiendo ahí otra vez funciona. Ah, ya la vi. Aquí está. Es que es esta. Ahí está. Aquí vamos, es esta. Ahora sí, ya la encontré. Entonces, sacando logaritmos.
Ya sacamos aquí la ecuación. Ahora, vamos nosotros. Me faltó el 2 al final, profe. Me faltó el 2. Ahí está. Sí. ¿Sí? Ahora, vamos a despejar n. ¿Cómo me quedaría? N es igual Log de NF menos log de N0 entre log de 2. log de NF menos log de N0 entre logaritmo de 2. ¿De acuerdo? Ahora, aquí dijimos que había un delta T, donde tengo un organismo con un determinado número de microorganismos invierte un determinado tiempo para obtener el número final de microorganismos. Por lo tanto, N es igual a T entre Profe, que si deja entrar a Mauricio. Que se le acabe. déjeme ver dónde anda esto. A ver dónde está Zoom. Pero es que aquí ya no sé dónde quedó Zoom. ¿Dónde quedó para entrar? ¿Dónde están los invitados? No sé dónde quedó. Ah, ya la vi. Listo. Ya entró Mauricio. Correcto. Gracias. Sí. De nada. Entonces, ay, qué bonito, ya quedó mejor así. Entonces tenemos nosotros aquí T entre TG, donde T es el tiempo de la fase log y TG es el tiempo de generación del microorganismo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros sabemos que eso es lo que tardó en la fase logarítmica y eso es lo que el microorganismo está tardando en dividirse, es el tiempo de generación, el tiempo necesario para que el microorganismo se divida y se obtenga el doble de microorganismos. Entonces, ahora ya tenemos nuestra ecuación original. Vamos ahora a sustituir esta ecuación en la anterior. Entonces nos quedaría T entre TG va a ser igual al logaritmo de NF menos el logaritmo del número inicial logaritmo de 2. Y ahora sí, tenemos que el tiempo entre el tiempo de generación es igual al logaritmo del número final menos el logaritmo inicial entre el logaritmo de 2. Y esta es nuestra ecuación general para evaluar el crecimiento microbiano. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, a ver, jóvenes. Si tienen dónde apuntar, tenemos una población
tenemos una población de 4 por 10 a la 5 células. Aquí, ¿cómo le pongo el exponente a esto? Eso está interesante. ¿Cómo puedo poner un exponente aquí? ¿Teclado no está el símbolo? Es lo que- Ándele. Ahora, así ya lo entendemos, ¿no? Sí. Tenemos 4 por 10 a las 5 células. Y este microorganismo se multiplicó en un medio de cultivo fresco sin que hubiera fase inicial, sin haber fase inicial. Y alcanzó la cifra de 3.6 por 10 a la 7 microorganismos. En un tiempo de 6 horas. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo de generación del microorganismo? Nada más que los tiempos de generación siempre lo vamos a manejar en minutos. Entonces nosotros convertimos 6 horas en minutos, serían 360 minutos, ¿no? Entonces ahí ya vamos convirtiéndolo. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo N0, 4 por 10 a la 5, NF, 3.6 por 10 a la 7. El tiempo es igual a 360 minutos y el tiempo de generación lo desconozco. Entonces, estos son los datos que yo tengo de mi ecuación y por lo tanto, pues lo único que tengo que hacer es aplicar la ecuación, donde sabíamos que T es igual al logaritmo de NF menos el logaritmo de N0 entre el tiempo de generación entre el logaritmo de 2. Así quedaría nuestra ecuación general, que la que habíamos visto hace rato. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues lo único que tendríamos que hacer sería despejar tiempo de generación. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? TG es igual a ¿qué? T log de 2 sobre log de NF menos log de N0. Muy bien. Perfecto. T log de 2 entre log de NF menos log de N0. Y ahí ya tendríamos nosotros nuestra ecuación despejada. Y que lo que tenemos que hacer ahora nada más sustituirlo y ya calcular el tiempo de generación. Es decir, tiempo de generación
va a ser igual a 360 minutos por 0.3010, que es el logaritmo de 2, entre log de 3.6 por 10 a la 7 menos logaritmo de 4 por 10 a la 5. ¿Cuánto les da esto, jóvenes? ¿Tienen ahí calculadora? 45 minutos. Entonces tenemos nosotros que el tiempo de generación de este microorganismo fue igual de 55. ¿Dijeron? 55.45 minutos. Ese sería su tiempo de generación. Si ustedes ven, pues no está difícil hacer el cálculo de los organismos. O sea, conociendo los datos, pues es muy fácil. Nada más se sustituyen los valores en la curva y ustedes pueden ya poder hacer los cálculos para lo que quieran, o sea, calcular el número inicial, el número final, el tiempo que permanece en la fase logarítmica, el tiempo de generación del microorganismo, cualquiera de las variables que pudiera tener aquí la ecuación. No sé si hasta acá tengan alguna duda. Profesor, ¿y Mándenme. cómo se sabe cuántos microorganismos se tiene al inicio y cuántos al final? Se hacen cuentas viables. Tú al inocular calculas cuántas células tienes originalmente y después del tiempo se vuelve a tomar una alícuota, se hacen diluciones y calculamos el número de microorganismos que se tienen al final. Así de fácil. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno. A ver, para ustedes solitos. A ver si me entendieron. Se inocularon 4 por 10 a la 6 Escherichia coli. ¿Están apuntando? Se inocularon 4 por 10 a la 6 Escherichia coli en 25 mililitros de medio de cultivo. Y se incubó a 37 grados Celsius. Se alcanzó la fase estacionaria de 3 por 10 a la 9 bacterias ¿De qué, profe? se alcanzó la fase estacionaria de 3 por 10 a la 9 bacterias por mililitro a los 284 minutos, sin que hubiese fase de inducción. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo de generación de Escherichia coli? Dice que el tiempo fue 200. ¿De qué, profe? Mándeme. ¿El tiempo de qué dijo? El tiempo de generación. Ah, ok, gracias. Dice que se inocularon las células 284 minutos después. Había esto. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo de generación del microorganismo? En este caso, Escherichia coli.
¿Cuánto dijo que eran? ¿84 minutos? 284. A mí tiene 9.73 minutos. No. A ver, revisa bien lo que estás haciendo. Hay algo que no. A mí me quedó 5.25. Se podría decir que son minutos, pero lo hice por mililitro todo. ¿Cuánto te da? 5.25. No, algo está, a ver, algo está mal. A ver, revísale bien. Profe, a mí me salió de 20 minutos. Muy bien, ese es el resultado. Sí, 20.007, ¿no? Así Minutos. es, exactamente. A ver. Mire, el problema aquí, la situación es la siguiente. El problema dice que se inocularon 4 por 10 a la 6 en 25 mililitros. Y luego me dice que 34 minutos después habían 3 por 10 a la 9 bacterias por mililitro. Y me pregunta cuál es el tiempo de generación. Aquí el problema es de que hay dos unidades diferentes. Uno está en 25 mililitros y otro está en mililitros. O convierto todo a mililitro o todo lo transformo a 25 mililitros. Entonces, 4 por 10 a la 6 células en 25 mililitros es igual a 160,000 células por mililitro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Entonces, lo único que tengo que ahora aquí es calcular, sacar el tiempo de generación del microorganismo. Va a ser igual al logaritmo de 3 por 10 a la 9 menos el logaritmo de 160,000 entre que sería 284 por 0.3010 y les daría un tiempo de generación es igual a 20 minutos, ¿no? Es lo que le está dando. Este es el tiempo de Escherichia coli. O sea, Escherichia coli tarda 20 minutos en dividirse. Y entonces en una hora, ¿cuántas generaciones habrá? 5. No. A ver, si tarda 20 minutos en dividirse, en una hora tenemos 3 generaciones, exactamente. Entonces, en cada hora hay 3 generaciones, es decir, está la abuelita, la mamá y la hija. 3 generaciones en una hora. Esa es la característica que tienen los microorganismos, porque se dividen rápidamente, el tiempo de generación es muy corto y alcanzan cifras muy grandes en un tiempo relativamente corto, y eso es lo que genera pues una serie de problemas, principalmente en la industria de alimentos,
porque de repente andan ahí bacterias que no deben de haber, y si la forma en que se conservó el alimento no fue el adecuado, pues alcanzaremos cifras tan grandes que vamos a provocar intoxicaciones alimentarias. Ahora, hemos visto ahorita que no hay fase lag, es decir, que no hay fase de adaptación. ¿Qué sucede cuando hay fase lag? Pues muy sencillo. Cuando existe la fase lag, la vamos a considerar en la ecuación, y por lo tanto, para poder calcular en fase lag el crecimiento del microorganismo, tendríamos que ponerle T menos el tiempo que tardó la bacteria en adaptarse, para ver que realmente cuánto fue el tiempo que permaneció en fase logarítmica el microorganismo. Esto va a ser igual al logaritmo de NF menos el logaritmo de N0. Esto va a estar entre el tiempo de generación entre el logaritmo de 2. Y cuando tenemos nosotros que existe fase de inducción dentro del sistema donde yo estoy evaluando el crecimiento, hay que restarle ese tiempo en que la bacteria tardó en la fase de adaptación para entrar a la fase logarítmica. ¿Quedó claro? Nada más restamos y ya quedaría todo en ese medio. Vean bien. Dice, se sembraron 5 por 10 a la 5 células de qué les gusta, de Klebsiella pneumoniae. De Klebsiella pneumoniae. Se sembraron 5 por 10 a las 5 células de Klebsiella pneumoniae en un medio que tenía glucosa y amonio. O sea, la glucosa como fuente de carbono y energía, y el amonio como fuente de nitrógeno. Nada más con eso es suficiente para que crezca la condenada bacteria. Entonces, transcurridos 300 minutos, el microorganismo se encontraba en fase logarítmica, con una población de 35 por 10 a la 6 células. ¿Se encontraba en qué? A ver, va de nuevo. Se sembraron 5 por 10 a las 5 células de Klebsiella pneumoniae en un medio que contenía glucosa y amonio. Transcurridos 300 minutos, el cultivo se encontraba en fase logarítmica, con una población de 35 por 10 a las 6 células. Si el tiempo de generación del microorganismo es de 40 minutos, si el tiempo de generación de microorganismos es de 40 minutos, determine si existe o no fase de inducción. Determine si existe o no fase de inducción. Y en caso afirmativo, Profesor, su duración. Mándeme.
Dice mi compañera Denise que si la puede aceptar, es que se le fue la señal. Ya la acepté. Vale, gracias. Bueno. ¿Podría repetir, por favor? Determine si existe o no fase de inducción. Y en caso afirmativo, calcule su duración. Ahora, a ver, jóvenes. Ahora tenemos de los 4 datos o de las 4 posibles incógnitas que pudiera tener nuestra ecuación de crecimiento, tenemos todos los datos. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente existe o no la fase de inducción? Muy sencillo, miren. Nosotros sabemos que tiempo entre tiempo de generación es igual al logaritmo de NF menos logaritmo de N0. Entre logaritmo de 2. Esta es nuestra ecuación general, ¿no? Hasta ahí vamos, hasta ahorita la hemos trabajado con la ecuación y ya nos las aprendimos hasta prácticamente de memoria. Tenemos nosotros, ¿qué es lo que hay? Entonces, lo que yo tengo, conociendo estos datos que me da el problema, conociendo el número inicial, el número final y conociendo el tiempo de generación, yo debo de calcular cuánto tiempo tarda la bacteria en la fase logarítmica. Si el tiempo que yo voy a calcular es igual al tiempo que me muestra el problema, entonces no hay fase de inducción. Si el tiempo que yo voy a obtener es menor al observado, entonces sí hay fase de inducción. Es decir, vamos a despejar. Vamos a despejar la T. Entonces, la ecuación me quedaría T es igual al logaritmo de NF menos el logaritmo del número inicial entre logaritmo y todo esto voy a multiplicar por el tiempo de generación. Entonces, si mi criterio va a ser si T calculada es igual a la T experimental, concluyo que no hay fase lag. ¿De acuerdo? Entonces, si T calculada es menor a la T experimental, concluyo que sí hay
fase lag. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces aquí estoy poniendo estos conectores para que sepamos cómo vamos. Entonces, ahí la llevamos, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es despejar la T que estoy haciendo aquí. Tengo que calcular. T va a ser igual el logaritmo de 35 por 10 a la 6 menos logaritmo de 5 por 10 a la 5 entre logaritmo de 2 y todo esto multiplicado por 40 minutos. Por lo tanto, T es igual. ¿Cuánto les da, jóvenes? 245. 245 Punto minutos. 17. A 245, dejemos así. Punto 17. No, no significa. Bueno, vamos a ponerle 245.17. Aquí es lo que el cliente pida. Entonces, tenemos 245, es decir, que la bacteria se mantuvo en la fase logarítmica tan solo 245 minutos. Eso fue lo que la bacteria duró dividiéndose de forma activa. Por lo tanto, como mi T calculada es menor a mi T experimental, concluyo que sí hay fase lag. Entonces, mi primera conclusión es sí hay fase lag. Ya concluí primera etapa. Ya sí hay fase lag. Oiga, profe, y si llegara a salir mayor la T calculada, significa que algo hice mal, ¿no? Porque sí, no ok. puede ser, o sea, algo está mal porque no puedo tener mayor al tiempo observado experimentalmente. Ok. Sí. Hay Y si, que revisar si no, ¿cómo se llama? No hice algo mal, porque si no yo tendría que ponerle mayor igual, o sea, no sé, no podría ser, no. Mándeme, ¿qué iban a decir? yo preguntaba de que si, por ejemplo, nuestra T calculada difiere muy poco de la T que nos dan, sí consideramos que hay fase No, lag por o ejemplo, hay te una tolerancia. dio 200, tienes 300 minutos y te dio 296. No, eso sería muy poco. Hay como un mínimo que, no sé, 10 minutos o algo así de diferencia. No, o sea, algo que sea 10, 11 minutos es lógico, pero menos de eso no, porque no hay posibilidad, porque hay que tomar en cuenta cuál es el tiempo de generación del microorganismo, cuánto tarda el microorganismo en dividirse. Entonces, pues si tú ves que el tiempo es más corto que el tiempo de generación, pues no existe fase lag. Yo lo tomaría así, tomando en cuenta el tiempo de generación, que es el tiempo que invierte la bacteria en dividirse, para considerarlo. Entonces, ya para calcular L, esto sería igual a 300 minutos, que fue lo que duró la parte experimental, menos 245.17, que fue lo que calculé. Por lo tanto, L es igual a ¿cuánto? 54.83. 54.83 minutos.
¿sí? Entonces, eso es lo que la bacteria tardó en poderse adaptar, es decir, en poder sintetizar las enzimas para poder utilizar la única fuente, glucosa y amonio, o sea, para poder, o sea, es un medio pues que no requiere gran complejidad de enzimas para poder sintetizar sus constituyentes celulares, porque prácticamente no hay enzimas inducibles, lo único que estamos viendo son enzimas constitutivas, que son las que se están sintetizando. Y entonces, pues aquí vemos nosotros, y no sé si hasta acá tengan alguna duda. No. Bueno, entonces, hemos visto hasta ahorita cómo calcular el tiempo de generación de trabajo. Llegamos al tiempo de generación. Luego vimos si existía o no fase lag, cómo se podría hacer, porque aquí en los dos problemas que planteamos, ninguno de los dos llevaba fase lag. Luego vimos si había fase lag, cómo se podía calcular. Vimos cuál es el criterio para ver si existe fase lag o no hay fase lag. Punto. Pero ¿qué sucede si en el medio yo tengo dos fuentes de carbón asimilables? ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes en el medio de Kliegler, que tiene dos azúcares. Vieron que se puede utilizar glucosa y que puede utilizar la lactosa. Vamos a poner este ejemplo de Kliegler, me gusta, ahorita que estoy pensando. Entonces, ¿qué podríamos nosotros? Haríamos nuestra curva de crecimiento, pondríamos el eje de las paradas y pondríamos el eje de las acostadas de este lado. En el eje de las paradas pondríamos nosotros crecimiento y en el eje de las acostadas, tiempo. Punto. ¿Qué pasaría, jóvenes? Imagínense ustedes qué pasaría en el medio de Kliegler. ¿Qué azúcar se va a utilizar primero? De los azúcares que tiene fuerte. ¿La glucosa? Muy bien. Para glucosa habrá fase de adaptación o no habrá fase de adaptación. No. Muy bien, perfecto. Esa voz me agrada. Entonces, no hay fase de adaptación. María empieza a crecer, pero la glucosa dijimos que estaba en muy poca concentración. ¿Qué pasará? Se va a acabar la fase de la glucosa. ¿Y entonces qué va a hacer el microorganismo? Sintetizar. Se va a adaptar. Poder adaptarse al otro azúcar. Por lo tanto, tendrá que sintetizar las enzimas inducibles para poder utilizar la lactosa. ¿Y después qué va a hacer? Pues utilizar la lactosa. Y ahora que veo que hay dos curvas. A este tipo de crecimiento se le llama diáuxico. Este es un crecimiento diáuxico porque hay dos fuentes de carbono asimilables por el microorganismo. Y entonces, pues hay que ver si el microorganismo, qué es lo que va a hacer con este. Déjeme ver. Vamos a ver, déjeme ver si encuentro aquí uno que tenga a la mano. De los que luego me invento para exámenes. Bueno, este está un poco complejo, pero vamos ahorita se lo voy a explicar cómo se hace. Dice que se sembraron
5 por 10 a la 5. Células de Hafnia albei contiene arabinosa a una concentración de 0.25 gramos por litro. Y una concentración desconocida de manitol. Y una concentración desconocida de manitol. Dice que no hubo fase de inducción y las bacterias crecieron con un tiempo de generación de 38 minutos consumiendo la arabinosa. Ese es el tipo de generación de arabinosa. Y el microorganismo se consumió la arabinosa. Cuando este azúcar se agotó, la bacteria empezó a sintetizar las enzimas necesarias para utilizar el manitol. Y entonces observó que la bacteria tenía un tiempo de generación para el manitol de 45 minutos y se alcanzó una población estacionaria de 3.08 por 10 a la 8 células por mililitro. Transcurrido 6.5 horas. Es decir, 6 horas y media. Y la pregunta es, determine la fase de adaptación hay que determinar la fase de adaptación entre los dos ciclos. Pero, ¿cómo puedo contestar este problema? Conozco el número inicial, conozco la concentración de arabinosa y conozco pues, pocos datos, me faltan algunos datos. El problema me dice que hay una relación para cualquier azúcar fermentable por los microorganismos en donde una concentración de 0.9 gramos por litro de cualquier azúcar me va a dar una población de 3.7 por 10 a la 8 células por mililitro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este tipo de problemas? Voy a hacerlo como si fueran dos curvas. Una para el primer azúcar, otra para el segundo azúcar. Calculo el tiempo de que se mantuvo en la fase logarítmica para el primer azúcar. Calculo el tiempo que se mantiene en la fase logarítmica para el segundo azúcar. Y estos son los tiempos que va a permanecer en forma logarítmica. Por lo tanto, yo se lo resto al tiempo experimental y la diferencia me va a dar la fase de adaptación, así de fácil. Entonces tengo que hacer dos curvas. Entonces vamos a hacer primero la curva de arabinosa. ¿Qué contengo que sea de arabinosa? N0, ¿lo conozco? Sí. 5
por 10 a la 5. NF lo conozco. No. Sí, ahorita lo sacamos. El tiempo de generación para Arabinosa, ¿lo conozco? Sí, 38 minutos. Y el tiempo que permaneció el microorganismo en la fase exponencial, pues lo desconozco. Entonces ya tengo dos incógnitas. Entonces, pero yo sé que hay una relación. Si 0.9 gramos por litro de cualquier azúcar me va a dar una población de 3.7 por 10 a la 8. ¿Sí? Eso lo tengo. Entonces, 0.25 gramos de arabinosa sería a X número de microorganismos, ¿no? Entonces, despejo X. X sería igual a 0.25 gramos por litro por 3.7 por 10 a la 8 UFCs por mililitro entre 0.9 gramos por litro. ¿Sí? Entonces, gramos por litro se van. Gramos por litro se van. Entonces, X es igual ¿cuánto me da? Jóvenes. 1.02 por 10 a la 8. ¿Cuánto les da? 1. ¿Qué? 0.2. 0.2 por 10 a la 8. Ajá. UFCs por mililitro. Ah, bueno. Aquí mi NF. Yo ya conozco, ya puedo yo. Mi valor es de 1.02 por 10 a la 8 UPC por mililitro. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejar T. T va a ser igual
a logaritmo de 1.02 por 10 a la 8 menos logaritmo de 5 por 10 a las 5 entre logaritmo de 2 y todo esto multiplicado por 38 minutos. ¿Cuánto me dan? 291.55. Ahí me dio. 391. 291. 291.55. Sí. ¿Así les da a todos? Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Sí. Entonces ya tenemos el tiempo que se utilizó para Aravinosa. Ahora vamos a hacer lo mismo para Manitol. Entonces, para Manitol tenemos N0. ¿Cuál va a ser el N0? La que calculamos. 1.02. El NF de Aravinosa, exactamente. Ajá. Entonces va a ser 1.02 por 10 a la 8 UFC por mililitro. El NF va a ser igual al que yo les dicté, que era el de 308 por 10 a la 8, ¿no? 3.08 por 10 a la 8. El tiempo de generación es igual a 45 minutos. Y lo que no sabemos es cuánto duró el tiempo exponencial. Entonces, T va a ser igual al logaritmo de 3.08 por 10 a la 8 menos logaritmo de 1.02 por 10 a la 8. Entre logaritmo de 2 y todo esto multiplicado por 45 minutos. T de Manitol va a ser igual a ¿cuánto? 71.74 minutos. 71.74 minutos. Correcto. Ahora, vamos a calcular la fase de adaptación entre los dos. Va a ser L, va a ser igual
El tiempo que duró esto fue 6.5 horas, es decir, 390 minutos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. 6 horas y media son 390 minutos. Sí. Menos. ¿Cuánto tiempo duró creciendo con Aravinosa? 200, ¿qué me dijeron? Despierten, jóvenes. 291. 91.55. 291. $91.55 menos 71, no, más 71.74. ¿Sí? ¿Cuánto duró la fase L? $26.51. 26.51 minutos. ¿Correcto? Entonces ya aprendimos ahora a calcular cuando tenemos este tipo de curvas. Doy tratamiento para una sola curva, para la otra calculo todos los tiempos y puedo calcular cuánto tiempo tardó el microorganismo en la fase de inducción. Y por último, pues ya puedo calcular qué concentración de manitol había en el medio. Entonces, el crecimiento del organismo fue de 3.08 por 10 a la 8, pero eso fue con los dos azúcares. Por lo tanto, yo le tengo que restar lo que consumió el organismo con la aravinosa, menos 1.02 por 10 a la 8. Esto me da 2.06 por 10 a la 8 UFCs por mililitro. O sea, el microorganismo consumiendo el manitol obtuve 2.06 por 10 a la 8. Ahora, si 0.9 gramos por litro de cualquier azúcar me va a dar la concentración de 3.7 por 10 a la 8 UFCs por mililitro. Dice, y yo tengo un crecimiento X a 2.06 por 10 a la 8 UFCs por despejo X va a ser igual a 2.06 por 10 a la 8 por 0.9 gramos por litro entre 3.7 por 10 a la 8
X es igual a ¿cuánto? 0.5 gramos sobre litro. Sí. Gramos por litro de maní. ¿Correcto? Entonces ya calculamos cuánto hay de azúcar, cuánto hay de número inicial, número final, la adaptación entre los dos ciclos, y entonces creo que hemos hecho pues las variables de lo que vamos a encontrar en una curva. Yo les voy a hacer un problemario para que lo vayan resolviendo. La siguiente clase, que es el viernes, vamos a continuar con crecimiento. Haremos otras 2 o 3 problemillas más para aclarar estas dudas, más el problemario que yo les envíe a ustedes para que hagan ejercicios, y terminaríamos la parte de crecimiento la siguiente clase. No sé si tengan alguna duda. No, profe. Supuestamente yo grabé esta presentación, supuestamente. No sé dónde quedó. Entonces, en cuanto lo averigüe, a ver qué es lo que hice. Parar video. Ya lo paré.